Señor les bendiga, hermanos. Qué gusto poder estar conectados con ustedes y también con los hermanos que están aquí presentes. Gracias por estar acompañándonos y vamos a estudiar la palabra de Dios. Es importante que no dejemos nosotros no tan solo el domingo de estudiar la palabra de Dios, sino también hacerlo entre semana, porque en estos momentos que estamos viendo situaciones difíciles debemos todos tratar de estar en comunión con Dios, seguir implorándole y ayudándole. El tema preparado para esta mañana lo hemos preparado con la intención de reflexionar y pensar unos momentos la situación en que estamos viviendo. El hombre, el ser humano, tiende a buscar a Dios solamente cuando está en necesidad, cuando está en desgracia. Cuando está en desgracia vemos que la mayoría del ser humano tiende a clamar a Dios y a decir: Dios, ayúdame. Dios en su gran misericordia siempre tiene la intención de ayudar a su creación. Él siempre quiere ayudar al ser humano y siempre provee una forma, una ayuda para el ser humano. Esta es una historia que se repite a través de toda la historia de la humanidad. Yo siempre he dado el ejemplo del tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces le llamo el círculo vicioso. El pueblo era conquistado, el pueblo era o estaba en hambre o tenía problemas y clamaba a Dios. Dios en su misericordia mandaba a un juez. Este juez les liberaba, ya sea de la pelea, del pleito, del problema, de la lucha que ellos tenían, y ellos eran liberados, agradecían a Dios, pero al cabo de un tiempo nuevamente se olvidaban de Dios. Volvían a ser conquistados, volvían a tener guerra, volvían a tener problemas, volvían a tener luchas, inmediatamente volvían a clamar a Dios. Y Dios otra vez en su misericordia mandaba a otro juez y les liberaba. Y una y otra vez se repite este ciclo en la historia del pueblo de Israel. Pero no es muy diferente al ciclo del que nosotros estamos viviendo. Un ciclo en el que verdaderamente muchísimas gentes, hoy en día clamando a Dios con todo un corazón y corazón sincero, estoy seguro, pidiéndole a Dios que esta situación pase. Y qué bueno, estoy seguro que Dios ha de escucharnos. Y esta situación va a pasar. Pero la reflexión de este tema es: ¿qué va a pasar después de que esto pase? ¿Qué va a pasar después de que ya no haya problemas de trabajo, cuando ya haya monedas en la bolsa, cuando ya no haya enfermedad en el hogar, cuando ya todo vuelva, como decíamos la semana pasada, a la normalidad? ¿Vamos a ser como el pueblo de Israel y nos vamos a olvidar de Dios? ¿O vamos a reconocer que fue Dios el quien intervino y ayudó a toda esta generación que estamos siendo testigos de esta difícil situación? Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 37, hace un lamento sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Judá, sobre la nación, porque siempre rechazó a Dios. No tan solo rechazó al mensajero, rechazó también el mensaje. Dice nuestro Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte debajo de mis alas, como la gallina cobija a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor ha querido cobijar a esta generación? Ya olvidémonos de las generaciones anteriores por un momento. A esta generación, a ti personalmente, a ti amigo o hermano que me estás viendo. ¿Cuántas veces el Señor te ha querido cobijar debajo de sus alas? ¿Cuántas veces ha querido Él protegerte? Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Pero el ser humano piensa que es muy inteligente, que no necesita a Dios, que puede vivir en este mundo sin que Dios sea parte de su vida. Hoy nos estamos dando cuenta cuán susceptibles somos, cuán expuestos a la realidad estamos viéndonos hoy en día, cuando estamos siendo impotentes ante situaciones difíciles. Y espere, si esta situación toca a su hogar, si esta situación toca a su familia, entonces de por sí ya va a ser inolvidable para nosotros, va a ser mucho más difícil. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, siempre ha procurado estar cerca de nosotros. Jeremías en el capítulo 33, en el versículo 3 dice: clama a mí, dice, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios siempre ha operado en nuestra vida, en la vida del ser humano. Usted se despertó hoy no por obra de la casualidad, es porque Dios quiere que usted le escuche. Y nos dio un libro lleno de consejos, un libro lleno de ejemplos. Y cuando vemos los ejemplos de las personas que no obedecieron a Dios, son ejemplos que debemos de aprender de ellos para no imitarlo. Aquellos que le dieron la espalda a Dios,
vemos que su fin fue fin de destrucción. Aquellos que se mantuvieron cerca de Dios, vemos que obtuvieron la bendición de parte de Dios. Pero para eso es la Escritura. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto en su primera carta, en el capítulo 10, en el versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Y definitivamente estas cosas aquí están escritas para que nosotros aprendamos. Entonces decía, el tiempo de los jueces y la actitud que ellos tenían ante las circunstancias difíciles de solo buscar a Dios cuando verdaderamente, según ellos, lo necesitaban y no en todo tiempo, es una actitud que el ser humano toma. Pero debemos de reflexionar, de no olvidarnos de Dios. Esa es la advertencia que Moisés da al pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, estaba en sufrimiento, estaba siendo oprimido por la nación de Egipto. Sin embargo, Dios manda a un libertador que con muchos milagros y con muchas señas los sacó de esa tierra de servidumbre para llevarlos a una tierra prometida. Y cuando leemos nosotros en Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículos 10 al 12, fíjese la advertencia que hace Moisés al pueblo de Israel. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, dice, y casas llenas de todo bien que no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjese la advertencia. Miraron el pueblo de Israel los grandes milagros de Dios. La nación conocía lo que Dios había hecho, desde abrir el mar de par en par, pasar ellos en seco, de darle maná del cielo. Se cansaron del maná, les dio codornices, de darles de beber dándole agua de una roca. Ellos atestiguaron todas esas cosas y todavía iban a llegar a una ciudad ya construida, donde dice casas que tú no edificaste, lugares, dice, pozos que tú no cavaste, uvas, viñedos que tú no plantaste. Cuando recibas toda esa bendición de parte de Dios y te sacies, dice, cuídate de no olvidarte de Dios. Nosotros hoy clamamos a Dios por su misericordia, clamamos a Dios por su amor, clamamos a Dios porque Él intervenga para que esta situación termine. Pero una vez que termine y el favor sea en nuestra familia, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice Moisés, cuídate de no olvidarte que fue Dios quien actuó en tu vida, quien cuidó de ti, quien cuidó de tu familia, quien te restauró el trabajo, quien te restauró tu hogar, quien te restauró tu salud, quien restauró todas las cosas. Entonces, cuando nosotros reconocemos que es Dios el que hace todas las cosas, vamos a nosotros a vivir una vida más agradecida, una vida más cercana a hacer la voluntad de Dios, porque el mundo tiene a olvidarse. Una vez que las bolsas estén llenas de dinero, una vez que el trabajo hasta tiempo extra tengamos, una vez que podamos salir a las calles libremente, una vez que podamos hacer las cosas que gratuitamente ya teníamos de parte de Dios, respirar el aire, recibir las bendiciones de caminar en un parque, cuando tengamos todas esas cosas que ya el Señor ya nos había dado, ya nos había regalado y que hoy las vemos en alguna pausa en nuestra vida, y cuando las volvamos a tener, cuando las volvamos a disfrutar, cuando podamos estar nuevamente con nuestros hijos en el parque, cuando podamos estar nuevamente reunidos como iglesia, abrazándonos, dándonos un saludo y conviviendo unos con otros, cuando venga todo eso y nos saciemos de tantas cosas buenas que Dios siempre ha dado al ser humano, hay que cuidarnos de no olvidarnos de Dios, de no darnos la espalda. Y no olvidarse de Dios no significa saber que Dios existe, no significa saber que Él es y es creador de todas las cosas, significa obedecerle. Significa hacer un cambio en nuestra vida, significa hacer un giro completo y decir, Señor, si antes se te servía al 60, al 70, hoy te voy a servir al 80, 90, 100 o hasta el 110, voy a ir la milla extra. Muchas cosas pendientes que he dejado para el Señor, para servirle, para glorificar su nombre, para hacer cosas grandes, voy a empezar a hacerlas ahora. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, darnos cuenta de que de esta situación sí es difícil, pero que debemos de caminar en sus caminos. Hay caminos que al hombre, dice la Escritura, le parecen buenos, correctos, pero son caminos que los van a llevar a un fin de muerte. Solo hay dos opciones para el ser humano. O estamos con Dios, o fíjese bien la otra parte, estamos en contra de Dios. No hay punto neutro.
O estoy con Dios o estoy en contra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 30 lo dice claramente. El que no es conmigo, dice, contra mí es. El que conmigo no recoge, dice, desparrama. Entonces no piense que tomando una actitud neutra, no hago malo, no hago esto, no hago lo. No, piense más bien en que usted debe o servirle al Señor o está en contra de Él. ¿Y quién quiere estar en contra? Con aquel que tiene el control de todas las cosas. No es sabio contender con el omnipotente, dice la Escritura. Nosotros como seres humanos entonces y como cristianos principalmente invitamos al mundo, invitamos a nuestros amigos, a todos aquellos que nos escuchan, a que reconozcamos que cuando salgamos de esta situación, porque el Señor es bueno y nos va a sacar adelante, no olvidemos de venir y agradecerle a Él. ¿Recuerda en Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, la historia de los 10 leprosos? ¿Qué era un leproso? Una persona rechazada de la sociedad, no podía convivir con los demás, estaba condenado a la muerte, al sufrimiento, al desprecio, una enfermedad que en aquellos tiempos completamente incurable. Estos hombres apartados de su familia, apartados sin poder abrazar a los seres que amaban, sin poder convivir con las demás personas, ven a Jesús y le hablan y le dicen a Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, con la simple palabra les dice, ve y preséntense al sacerdote. Cuando ellos iban en camino a presentarse al sacerdote, se dieron cuenta que iban quedando limpios, quedaron completamente limpios. Eran 10. Uno de ellos, uno solamente de ellos, al darse cuenta que había sido limpiado, ya no siguió hacia donde Jesús lo había mandado, regresó con Jesús. Y dice la Escritura, mire, si usted lee en Lucas capítulo 17, en el versículo 11, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos miles de millones de personas, cuando esta situación pase, obtuvimos el beneficio de Dios? Y de esos miles de millones de personas que obtuvimos el beneficio de Dios, el cuidado de Dios, ¿cuántos han de regresar? Como este leproso a decir a sus pies, gracias por limpiarme, gracias por cuidarme, gracias por protegerme. El mensaje de esta mañana es claro, sencillo, y también es corto. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de agradecer a Él por la situación que estamos viviendo, pero también cuando todo esto pase, cuídate de acercarte más a Él, de entregarte en cuerpo, alma y espíritu para servirle a Él, para adorarle, para glorificarle, porque Él es el único que tiene control por sobre todas las cosas. No eres tú, no es tu dinero, no es tu inteligencia, no es tu conocimiento. Es la misericordia de Dios, es el poder de Dios el que nos mantiene firmes, el que nos mantiene fuertes y el que nos va a sacar adelante. No olvides esta pequeña lección. Que el Señor bendiga a ti y a tu familia. También, hermanos, gracias por seguirnos acompañando. La predicación para aquellos que no tienen Facebook y los hermanos que se comuniquen, les vamos a mandar el enlace en un texto para que la vean en YouTube. Vamos ahora a participar de la Cena del Señor. Voy a pedir a mi hermano Chávez que sea él quien dirija la Cena del Señor para cumplir con estos mandamientos como familia. Nuestro hermano Ever le puede ayudar y usted en casa sabemos que ya está preparado. Si después de esta semana le hace falta pan o jugo, no olvide pasar por el edificio. Aquí tenemos suficiente para cada una de las familias de la congregación. Que el Señor les bendiga.